Hola, muy buenas mi gente, aquí les traigo el siguiente capítulo de esta teoría, sin nada más que decir, espero que les guste. Final 1, capítulo 19. En ese momento, ambas pelirrojas se sorprenderían, ya que enfrente de ellas, vendrían caminando Rías, Akeno, y las demás chicas del grupo, por lo que Andrómeda diría, vamos Rías, por aquí, así ella la tomaría, y después la jalaría, por lo que ambas correrían hacia unos arbustos, y después se esconderían, en eso, las Rías y las demás chicas del pasado estarían pasando por esa zona, donde después las Rías del pasado y Asia se acordarían de cómo fue que Issei reencarnó en demonio. Y salvó a Asia, poniéndose tristes ya que eso parecía muy lejano, a lo que Andrómeda y las Rías del futuro, sobre todo las Rías del futuro se sorprendería al ver a su yo del pasado, a lo que Andrómeda diría, porque están caminando ellas por aquí, ¿acaso Issei ya no era el mismo? A lo que Rías diría, no recuerdo muy bien estos días, a decir verdad, nos la pasamos muy mal en ese momento, ya que fue la época en la que nos enteramos en que Kiryu era un maldito mentiroso y que nos utilizó. Y fue cuando Issei, o ese maldito Shockwave en el cuerpo de Issei regresó a Tokio, en ese momento, las chicas del grupo del ocultismo entrarían más en esa zona, donde Rías y Andrómeda las seguirían, así, ellas mirarían la fuente donde se enfrentaron a Reinaré la primera vez, pero después Koneko miraría a lo lejos a alguien, y después diría, mientras lo señalaba, presidenta, a lo que Rías diría, ¿qué ocurre Koneko? Así, ella señalaría hacia enfrente, y después todas la seguirían, y comenzarían a llorar de felicidad, a lo que Rías diría, Issei, por lo que todas comenzarían a correr, mientras que Rías y Andrómeda se sorprendían, así que ellas también a la distancia las seguirían, mientras que por otro lado, Issei estaría sentado tranquilamente mientras observaba toda esa zona, pero después escucharía su nombre, así él se giraría, y después observaría como todas las chicas estarían corriendo hacia él, a lo que él diría otra vez ellos, así él miraría a las chicas correr hacia él. Pero estando a centímetros de que se acercaran, él se colocaría de pie, y rápidamente se colocaría su traje, mientras también sacaba sus armas. Ante esto, todas las chicas, incluidas Rías del futuro, y Andrómeda se sorprenderían, pero después las chicas del grupo de DXD se asustarían, pero luego Issei diría, den un centímetro más, y esta vez los asesinaré demonios. Ante esto, Rías diría, espera, ya recuerdo, ese de ahí no es Issei, ese ya es ese maldito Decepticon. A lo que Andrómeda se sorprendería, pero antes de que ella dijera algo, ellas mirarían como Issei guardaría sus armas, y después se iría volando, así dejándolas sorprendidas, a lo que Andrómeda diría, es increíble, como yo estuve con Kiryu en esa época, no sabía que esto había sucedido, a lo que Rías diría, espera, creo que ya recuerdo cuando fue el día que Kiryu nos visitó, necesitamos retroceder aún más, a lo que Andrómeda se sorprendería, pero después pondría una mirada seria, así. Ellas activarían sus relojes, y después volverían al vórtice, a lo que Andrómeda diría, ¿en qué momento fue que las visitó ese tipo? A lo que Rías diría, fue cuando Issei fue a entrenar en el territorio de los dragones, nosotras estábamos solas en el salón del club, él apareció afuera de mi casa, y se presentó, en un principio no lo reconocí, pero después cuando me habló de unas cosas que yo solo sabía, me sorprendí, y fue cuando lo comencé a tratar de nuevo, a lo que Rías apretaría sus puños. Y después diría, y fue así como caímos en su maldito engaño, si aparecemos en el momento donde llega, podremos asesinarlo, así jamás lo reconoceré, y jamás traicionaremos a Issei, a lo que Andrómeda se sorprendería, pero después diría, entendido, pero en ese momento, sus reloj comenzarían a decir, peligro gasto de energía fuera del 50%, a lo que Andrómeda diría, maldición, la energía se está terminando, no podremos retroceder más, si continuamos así, se acabará, y regresaremos al futuro. Solo nos quedan 14 horas, a lo que Rías diría, pero si llevábamos apenas 2, a lo que Andrómeda diría, el tiempo funciona diferente cuando viajas a través de él, a lo que Andrómeda diría, ahora qué haremos, donde Rías pensaría en algo, pero después diría, lo tengo, hay otro punto en el que podremos llegar, a lo que Andrómeda se sorprendería, pero después ambas brillarían en una fuerte luz, y en eso Rías diría, funcionó, así ella la miraría, y luego diría, prepárate, solo tendremos una oportunidad. Después continuaremos con las explicaciones, a lo que Andrómeda diría, explicaciones, a lo que Rías diría, prepárate, a lo que ella le diría, Rías espera, ¿de qué explicaciones estás hablando? En ese momento, en el salón de conferencias del rey demonio, Circex, Miguel, y Azazel, junto a Odín y Yasaka estarían reunidos, al igual que Serafal, y Ajuka, mientras que también estaba el consejo estudiantil, en eso Serafal diría, Circex, ¿para qué pediste que nos reuniéramos? A lo que Odín diría,
Lo mismo me preguntaba yo, a lo que Circe diría, mi hermana Rías pidió que nos reuniéramos, en eso un círculo mágico se abriría, y después de ahí saldría el club del ocultismo, junto con un chico que nadie conocería, a lo que Circe diría, Rías, pero ¿quién es ese chico? A lo que Rías diría, mientras decía, hermano, Azazel-sama, Miguel-sama, Yasaka-sama, Serafal-sama, Odin-sama, me da gusto que hayan accedido a esta conferencia, donde todos lograrían notar un ligero rubor en ella. Así como en las demás chicas, a lo que Odin diría, jovencita, pero ¿quién es el chico? A lo que Kiryu diría, así que ellos son los reyes demonio, y los líderes de las demás facciones, excelente, parece ser que todo va de acuerdo al plan, así él recordaría algo, mientras ponía una sonrisa, flashback, afuera del salón del club, un círculo mágico aparecería, y de ahí saldría Kiryu, quien diría, así que aquí es donde actualmente reside la familia Gremory, bien, espero que el dragón rojo no se encuentre. Así él se acercaría y tocaría la puerta, y después Rías le diría que entrara, donde Kiryu entraría, así dejando sorprendida a Rías y a Kino, quienes le preguntarían quién era, a lo que él les diría, ¿acaso no me recuerdas Rías? Me fui por un tiempo, y ya no recuerdas a tu amigo de la infancia, a lo que Rías se sorprendería, y después diría, Kiryu eres tú, así ella iría hacia él, y después lo abrazaría, mientras a Kino también se sorprendería, pero después Kiryu y Rías se sentarían, y hablarían más acerca de sus vidas después de que se vieron, donde Kiryu le diría que se volvió una mujer muy hermosa, y muy fuerte, donde Rías se sorprendería de eso, pero se sonrojaría, donde Aken no notaría esto, pero luego Kiryu le diría que ella debe de ser su reina, lo noto porque también era fuerte y sentía una fuerte aura venir de ella, así él le sonreiría, y después Aken no le devolvería la sonrisa, y le diría, gracias, de esta manera, Kiryu comenzaría a interactuar con todos los chicos del club. Pero en especial las chicas comenzarían a enamorarse de él, por todos los tratos que les daba, así como todas las palabras que les decía a las chicas sobre lo hermosas que eran, fin del flashback, así Kiryu seguiría sonriendo, pero después Rías estaba a punto de decir algo, cuando una fuerte luz aparecería en la sala, así cegando a todos, pero después dos siluetas saldrían de ella, así todos recuperarían la vista, donde al mirar enfrente, todos se impactarían, ya que mirarían que enfrente de ellos habría una Rías más adulta, con un cuerpo un poco más marcado, al igual que otra pelirroja con la misma complexión del cuerpo. Ante esto, Odin derramaría sangre al verlas, pero después Azazel diría, ¿qué demonios? Otra Rías, donde Circe también se sorprendería, pero después Rías miraría a su yo del futuro quedándose sorprendida, al igual que todos los demás, donde Asia y los demás dirían, Presidenta, ¿pero qué pasa? A lo que Kiryu también se sorprendería. Pero después Rías diría, mientras miraba a su alrededor, hola a todos, sé que tienen preguntas, y con gusto tendrán respuesta, pero antes debemos hacer algo, así ella postraría su mirada en Kiryu, el cual se sorprendería, pero después Rías del futuro en un fuerte zumbido saldría disparada hacia Kiryu, donde le daría un fuerte golpe en su rostro enviándolo hacia atrás, dejando sorprendidos a todos, donde la Rías del pasado diría, ¿qué? Espera, ¿qué haces? A lo que Asia diría, Kiryu-sama. Pero luego Rías aparecería detrás de él, mientras lo recibía con una patada, pero todos se sorprenderían de ver cómo es que esa Rías estaba llorando, a lo que Kiryu diría, mientras escupía sangre, ¿por qué haces esto? ¿No eres la Rías que conozco? A lo que la Rías del futuro diría mientras lloraba, si lo soy estúpido, y espero que mi cara sea lo último que veas cuando te mueras, a lo que Rías gritaría. Jamás te perdonaré lo que hiciste, maldito imbécil, jamás te lo perdonaré, a lo que Rías después lo alzaría con su pie, donde le acertaría varios golpes a una gran velocidad, donde la Rías del pasado diría, espera, pero después todos se quedarían quietos.